El 11 de mayo de 1974 caía asesinado el padre Mujica, integrante del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Mujica había asumido el compromiso de vida de compartir con los desposeídos todo el dolor, todas las injusticias, todas sus necesidades. Por las mismas razones cayó asesinado Atilio López, quien fuera vicegobernador de Córdoba y activo dirigente sindical. Estamos en el barrio Empalme, en Córdoba, más exactamente en la calle Soto 663. Aquí se está desarrollando el velatorio del ex vicegobernador de la provincia de Córdoba, Atilio López. Mucha gente ya se ha retirado debido a la falta de transporte que también padece esta provincia. Nosotros hemos llegado hasta aquí para documentar las imágenes del velatorio que se lleva a cabo en el domicilio particular de Atilio López, que fuera asesinado en el día de ayer. Estos eran los tiempos de la AAA, una organización terrorista y subversiva de derecha que, inspirada por López Rega, se ocupaba de asesinar, poner bombas, atemorizar a quienes, desde el campo gremial, político, artístico e intelectual, desempeñaban actividades opositoras. La AAA actuó con total impunidad y nunca detuvieron a ninguno de sus miembros. El poder de López Rega iba en aumento. Este hombre, que fuera mayordomo de Perón durante su exilio, tenía manifiestas predilecciones por las ciencias ocultas, el espiritismo, los ritos esotéricos. El brujo, como lo llamaban, representó en sí mismo todos los problemas que llevaron al gobierno de Isabel a un callejón sin salidas. Ascendido a comisario general de la policía por el propio Perón, López Rega y sus cómplices actuaron con más violencia que el accionar de la subversión. Pero la diferencia era que nunca se detuvo a ninguno de los suyos. Ninguna investigación culminó en detenciones, condenas o tan siquiera arrestos a miembros de la AAA. Carestía, listas de precios máximos, mercado negro y desabastecimiento señalaron otros dramas populares. Gelbar dejó lugar a Celestino Rodrigo y sus medidas de shock. Una política económica más liberal se ponía en práctica. El descontento sindical era incontenible y el enfrentamiento de la CGT y algunos ministros, López Rega, Celestino Rodrigo, era manifiesto. El sindicalismo volvía a la carga apoyando a Isabel, pero atacando a su gobierno. Así ve esos tiempos ahora un dirigente de entonces. Bueno, a cargo de la presidencia de la República de Isabel, y Isabel hizo todo lo que humanamente estaba a su alcance, pero es de saber entender que una persona que vivió fuera del país durante tantos años, que nunca tuvo el ejercicio del poder, conducirlo, muerto Perón, conducirlo con un momento también especial de violencias que el país sufría, no ha sido fácil para poder consolidar el reemplazo de la jefatura muerta. Los intereses minoritarios del poder, de la dependencia, los privilegios, asoman con el crimen, a veces alentando a la confusión, a sectores importantes de la sociedad, creyendo que ese es el remedio para resolver las crisis. Y esto ya se sabe desde la muerte de Cristo, que no ha resuelto nada, sino que puede servir para un momento, para esos grupos minoritarios y no para el pueblo. Por eso nosotros hemos siempre repudiado el crimen como instrumento de la acción política. En aquel entonces, y viene bien esto que podemos conversar, porque mucho se ha criticado la dirigencia, porque dice que hacía patoterismo. Yo creo que en algunos aspectos hubo algunos excesos, es verdad, y se condenaba a los dirigentes sindicales a tener su guardaespaldas, pero creo que es cierto que algunos tenían porque estaba de moda, pero creo que otros realmente, en el momento que se vivía la violencia que hemos conocido descarnada en el país, se hacía hasta casi necesario a veces tomar esas precauciones para que la vida de un dirigente sindical no estuviera en manos de las decisiones de los cenáculos minoritarios para ver quién tenía derecho a vivir o no vivir en Argentina. La subversión izquierdista no solamente atacaba en áreas urbanas,
sino que se hizo fuerte en la provincia de Tucumán, donde el Ejército Revolucionario del Pueblo, de orientación trotskista, hasta hizo desfiles, dictó clases en escuelas públicas e intervino hospitales. Para hacer frente a su creciente poderío, el Ejecutivo ordenó al ejército su aniquilamiento. El ataque a las organizaciones guerrilleras era ahora también un hecho que movilizaba batallones completos de las Fuerzas Armadas. Pero no eran las fuerzas legales únicas las que tenían el monopolio de la lucha antisubversiva. También desde las sombras se seguía secuestrando y cometiendo atentados contra activistas de izquierda y dirigentes políticos y sindicales. La represión abarcaba un amplio espectro que incluía también expresiones ideológicas e intelectuales. La doctrina de la seguridad nacional comenzaba a ejercitarse con toda elocuencia. Desde los estantes de las librerías y bibliotecas públicas comenzaban a advertirse los signos de los nuevos tiempos que corrían. La represión ideológica, la censura y las prohibiciones comenzaban a ejercitarse día a día. Esos hechos así son recordados hoy por un librero de la calle Corrientes. Existía básicamente la autocensura, o sea, nosotros sabíamos más de lo que sabían los censores sobre el contenido de los autores o de los libros. Fundamentalmente uno va cateando qué es lo que es prohibido y qué es lo que no. Nunca existió una lista entregada oficialmente por las autoridades, sino que uno básicamente se autocensuraba. Listas negras que prohibían a María Elena Walsh, Citarrosa, Atahualpa Yupanqui eran cosa de todos los días. Las órdenes emanaban de organismos dependientes de la Presidencia de la Nación. Tato, desde el Instituto Nacional de Cinematografía, se jactaba públicamente de su papel de rígido censor de la moral y las buenas costumbres. Crisis, asesinatos, secuestros extorsivos, desapariciones, censura, mutilación de obras de arte, pena de muerte ilegal, represión, guerrilla, desabastecimiento, subversión, persecuciones a periodistas, artistas, militantes populares, políticos y gremiales, carestía, inflación y aumento de la deuda externa, pérdida de fe. Tal el panorama de la Argentina en esos tiempos, una realidad que se asomaba en los titulares que secuencialmente iban anunciando el inminente golpe de Estado. Y llegó el 24 de marzo y con ese día la noche. Frente a la debilidad del gobierno de María Estela Martínez de Perón, las Fuerzas Armadas, esgrimiendo el argumento del vacío del poder, volvieron a ocuparlo. Se repetía así un ciclo ya conocido por todos los argentinos desde 1930. La autoridad, mejor dicho, el autoritarismo, para entronizar políticas liberales en lo económico. Libertad de comercio y represión. Otra vez el revólver al servicio de una idea, de una sola idea. Sin democracia, sin libertades básicas, sin discusiones, con la debida obediencia de todos. A partir de este momento transmite LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina, directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la capital federal. Se encuentran presentes en este acto los nuevos integrantes del Gabinete Nacional, el nuncio apostólico, su eminencia reverendísima Monseñor Pío Lagui, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y primado de la nación argentina, su eminencia reverendísima Monseñor Doctor Juan Carlos Aramburu, y el vicario general castrense, su eminencia reverendísima Monseñor Doctor Adolfo Servando Tortolo. De acuerdo al establecido en el apartado 9 del acta para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar, han resuelto designar con fecha 26 del corriente presidente de la Nación Argentina al señor Teniente General don Jorge Rafael Videla. Acto continuo, el señor Teniente General don Jorge Rafael Videla procede a prestar juramento ante esta Junta Militar en los siguientes términos.
Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Acto seguido, el excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina, Teniente General Jorge Rafael Videla, tomará juramento a los nuevos ministros. Señor General de Brigada, Albano Eduardo Arguindegui. Juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Interior, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oz. Juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Las primeras medidas del régimen fueron la liberalización de las fuerzas económicas y el abatimiento de las barreras aduaneras. Se importó de todo sin importarles nada. Mientras tanto, se abolieron por decreto todos los partidos políticos y se detuvo a todos, o casi todos, sus dirigentes. También eran los tiempos del exilio de cientos de miles de argentinos. Todo el mundo hablaba de las excéntricas novedades importadas que el liberalismo permitía llegar a nuestras costas en desmedro de la industria argentina. Nosotros no podíamos fabricar nada, primeramente porque no era redituable. Era mucho más barato traer el producto elaborado que elaborarlo acá. Teníamos todo, cualquier cosa, lo más inverosímil, cosas, algunas totalmente inútiles, pero eran importadas, porque teníamos las cosas más increíbles que tal vez las fabricaban para nosotros, porque a lo mejor ellos no tenían el público consumidor. Se importó de todo, desde televisores a color hasta fideos italianos, desde pan hasta artesanías gauchas de Hong Kong. El resultado de esa política fue el cierre de nuestras fábricas, la desocupación, la recesión, otra vez el atraso y el sometimiento. Mientras llegaban esas inutilidades, crecía el analfabetismo, la mortalidad infantil, el mal de Chagas y la tuberculosis.
Como si poco fuera la represión, los secuestros y la política de Martínez de Oz, la posibilidad de un conflicto con Chile sobre los límites del canal de Beagle lanzaron al país a una desenfrenada carrera armamentista. El Beagle constituyó para la Junta Militar la posibilidad de desatar una intensa campaña de acción psicológica y movilización de efectivos hacia las fronteras australes. El equipamiento militar sumado a las importaciones aumentó descomunalmente la deuda externa. La gente no sabía bien por qué cosa nos íbamos a enfrentar con nuestros vecinos. Pese a la intensa campaña publicitaria, la falta de participación y de protagonismo nos iba a llevar hacia el suicidio y la muerte. También, contra la opinión de expertos argentinos e internacionales, se construyeron las autopistas porteñas. Y para gloria de su intendente Cacciatore, se erigió un parque de diversiones con alta torre y con una máquina de hacer pochoclo, cuyo costo, miles de dólares, se mantuvo oculto a los ojos de todos. Las obras de las autopistas desplazaron a miles de personas, desarraigándolas de sus casas natales, de sus barrios, de sus vecinos. En marzo se notificó de la construcción de la autopista y sin imaginarnos que llegara a ser una verdad. Pensábamos que no iba a ser una verdad. Bueno, empezamos a juntarnos los vecinos, a tratar de ver qué se podía hacer en ese momento para tratar de evitar esa famosa autopista, más que nada porque veíamos peligrar nuestras casas, y la seguridad sobre todo, no tener las casas. Y bueno, tratábamos de hacer reuniones de vecinos, nos reunimos en muchos lugares, tratamos de averiguar qué se podía hacer, pero no sacamos ninguna conclusión y todo se ejecutó como se tenía que hacer. O sea que en marzo se dijo de que se iba a hacer una autopista, se iba a construir, y en el mes de septiembre ya no estábamos más en esa casa. También se inauguró el Centro de Producción Buenos Aires de Argentina 78, un carísimo estudio de televisión para transmitir el Mundial de Fútbol. Sus instalaciones se ubicaron en un predio debajo del corredor aéreo del Aeroparque Jorge Newbery y a la vera de una vía férrea y una avenida de alta densidad de tránsito. El resultado fue que hubo que aumentar el gasto de su aislamiento acústico. Lo cierto es que en un país donde las obras públicas imprescindibles se realizan tarde, mal y nunca, surgieron como por encanto costosos estadios deportivos, caminos y una infraestructura de televisión a color al servicio de la FIFA y de las glorias de nuestro fútbol. El Mundial 78 taparía imágenes de horror y crueldad, gravísimas violaciones a los derechos humanos y a la vida de los argentinos. Y los argentinos inauguramos el Mundial 78. Esta explosión de alegría que inunda el espacio es la verdadera manifestación de un país que recibe al mundo rápidamente, con el orden y disciplina de la conciencia y accionar. Una palabra se dibuja en el campo de juego: Argentina 78. La rígida censura de prensa y la autocensura no impidieron que se conociera el informe que sobre gravísimas violaciones a los derechos humanos realizaran los integrantes de una misión de Amnistía Internacional. Ese organismo no gubernamental, premiado con el Nobel de la Paz, recogió en Buenos Aires cientos de testimonios y pruebas sobre torturas, secuestros, detenciones ilegales, existencia de campos de concentración clandestinos y cementerios y sepulturas ilegales. El informe que se sacó
en todos los idiomas, que fue, digamos, la primera visita al país de un organismo internacional después del golpe. Habla sobre las torturas, sobre las desapariciones, sobre las leyes que ponían en peligro la situación de los ciudadanos, después sobre la situación de los refugiados, y tiene un apéndice sobre los testimonios. Entre otras conclusiones, la delegación llegó a la conclusión de que la violencia terrorista no era justificativo para todas las medidas que el gobierno estaba tomando. Es más, en el informe incluso lo da, en una declaración para el Día de la Bandera en el 76, Menéndez dijo de que la violencia terrorista estaba ya totalmente calmada, y sin embargo la delegación observó de que todas las medidas represivas y todas las medidas de violencia seguían en aumento. Eran esos los días en que numerosas mujeres que deambulaban por las antesalas del Ministerio del Interior y las seccionales policiales decidieron unirse para hacer oír sus reclamos. Eran las madres de cientos de desaparecidos que inauguraban en el país una forma de reclamar justicia que las hizo internacionalmente reconocidas. Era como una cosa desesperada, y ahí nos empezamos a encontrar las mismas caras, las mismas mujeres. Yo vivía en la ciudad de La Plata, nunca había salido de mi ciudad, y ahí recorríamos y recorríamos permanentemente, pero desesperadamente, para reclamar por unos y por otros. Cuando me avisa una madre de un preso, yo no sé quién es, sé que era un preso político en ese momento, y me dice: Eve, el jueves van a ir las madres a la plaza. Ya habían ido una vez, y ahí me cuentan que Azucena Villaflor de Vincenti, esta mujer con tanta capacidad, estando reunidas las madres en lo de Monseñor Gracelli, dice: ya vinimos tantas veces aquí a golpear las puertas de la iglesia y a tantos lados, ¿por qué no vamos a la plaza y hacemos una carta y entre todas se la entregamos a Videla? Esa fue la convocatoria de esa mujer extraordinaria, de esa mujer que sabía que era movilizarse, que tenía mucha idea de lo que era la unidad y la solidaridad. Y así comenzamos las madres a ir a la Plaza de Mayo. Mucha gente cree que cuando nosotros decimos que la justicia no nos satisface, no sabe por qué lo decimos. Realmente hicimos cientos de habeas corpus que eran respondidos uno igual al otro. Estos jueces que estaban postrados a la dictadura, a esa dictadura feroz que nos iba arrancando cada día más hijos. La plaza crecía porque crecían las desapariciones. Nosotros estábamos en los juzgados y a las madres que iban a hacer la denuncia le decíamos: bueno, si vos tenés un hijo desaparecido, ¿por qué no venís a la plaza? Y íbamos al departamento de policía y hacíamos lo mismo, y al Ministerio del Interior. Y vimos cómo en todos esos lugares se iban burlando de nosotras. Los festejos del Mundial y el triunfo argentino constituyeron una auténtica fiesta popular. El pueblo aplaudía a sus ídolos deportivos y chiflaba a los usurpadores de su poder. Oficialmente se anunciaba que la Junta Militar aceptaría la mediación papal en el diferendo de límites con Chile. La mediación estuvo a cargo de un representante del Vaticano, el cardenal Antonio Samoret, quien viajó desde Roma a Argentina y a Chile en varias oportunidades, trayendo y llevando posiciones y oposiciones de los gobiernos militares de ambos países. Logren de Dios la paz y una honrosa composición pacífica de las divergencias que se han producido entre Argentina y Chile. Pocas eran las oportunidades para conocer de cerca el pensamiento vivo de los integrantes de la Junta Militar. Aquí, un fragmento del discurso del brigadier Orlando Ramón Agosti aporta algunas ideas filosóficas de su accionar y del accionar de sus compañeros de gobierno. Lo militar es tan viejo como el universo. Se halla en la Biblia
que habla de las milicias celestiales convocadas para combatir el mal. San Miguel Arcángel, la Virgen Generala, son símbolos místicos de los atributos militares en su mayor pureza. Cuando se abraza la carrera militar, no se abraza solamente una profesión, se adquiere en forma definitiva un estado que imprime un carácter y una personalidad que serán inmanentes de por vida. Carlos Pellegrini decía, el militar está armado, tiene el privilegio de estar armado en medio de los desarmados. A él le confiamos nuestros arsenales, a él le entregamos nuestros conscriptos y le damos autoridad para que disponga de su libertad, de su voluntad, hasta de su vida. Y toda esta autoridad y todo este privilegio se lo damos bajo una sola y única garantía, bajo la garantía de su honor y de su palabra. La palabra de un soldado tiene algo de sagrado y faltar a ella es algo más que un perjurio. La noche brillaba con toda su intensidad. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa, de punta a punta del país. Si han deglutido todo el maíz, a los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se aguzanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer